trabajar con algunos resultados sobre series. Y pues eso va a ser la clase del día de hoy. Así que vamos a ir empezando. Bien, entonces el primer tema o el primer resultado que vamos a ver está relacionado con algo que se llama series geométricas. Y, bien, entonces, pues para empezar hay que entender qué es lo que es una serie geométrica. Pues básicamente son series en las que cada término de la serie es el término anterior multiplicado por una razón constante que se va multiplicando a lo largo de toda la serie o a lo largo de todos los términos. Es decir, siguen una forma muy específica y esta forma es esta de aquí. Entonces, pues como ven, la idea es que aquí aparece un término cero, se le puede llamar de la serie. Y los siguientes términos son el término anterior multiplicado por una razón que siempre es la misma razón, ¿no? Que en este caso la razón es R. Y así es como se le conoce a ese término. Si lo queremos ver utilizando la notación de suma que usualmente se utiliza para sumas de muchos términos, pues esta serie la podemos escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito, que es una serie, de a por r a la n. ¿Ok? Pues como les dije, esta r, este factor r, es lo que se llama razón de la serie, que es cómo va creciendo, más bien, qué tanto van creciendo los términos de la serie. Bien, entonces, respecto a estas series, o sea, hay tres posibles casos para la razón. Y, y, pues por un lado, esta razón puede ser mayor que uno, igual a uno o menor que uno, ¿no? Si consideramos solo el caso de R es positivo. Eh, bien, entonces, para estas series vamos a tener que si R es mayor que uno, entonces la serie no converge o diverge. ¿Ok? Y noten que esto ocurre precisamente porque esta serie, o sea, recuerden que las series al final son límites, ¿no? O sea, esta serie es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde n igual a 0 hasta algún valor m. Y pues noten que en particular esta serie la podemos ver, o depende de cómo va a crecer r a la n. ¿Ok? Entonces, este término, r a la n, noten que cuando r es mayor que 1, pues ese término va a crecer. Es decir, el límite cuando n tiende a infinito de r a la n es infinito. Si r es mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Pues precisamente eso ocurre porque este término, o sea, un número positivo o un número que es mayor que 1 al elevarlo a una potencia muy grande, pues va a seguir creciendo. Y como estamos sumando un montón de términos que van creciendo, pues al final esa serie va a diverger. Entonces esa serie eh, es divergente cuando la razón es mayor que 1. Luego, por otro lado, si R es 1, entonces la serie también diverge. ¿Ok? Y pues esto es aún más sencillo de ver, porque si R es igual a 1, entonces nuestra serie va a quedar reducida a sumar infinitas veces A, ¿no?
Que de nuevo, pues esto es como el límite cuando m tiende a infinito. Más bien era m. La suma es n igual a 0. M, pues justo esto es a por el límite cuando m tiende a infinito de m. Y pues noten que precisamente aquí me va a quedar como sumar m veces 1. Entonces pues sumar m veces 1 me da m. Y pues este límite claramente es infinito, ¿no? Pues esto claramente diverge. Entonces pues esta serie también va a diverger. Es decir, no converge esta serie. Y entonces el caso interesante, el caso importante de las series geométricas es qué pasa cuando la razón está entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, si 0 es menor que r, menor que 1, ¿qué va a ocurrir en este caso? Bien, pues entonces, en este caso es cuando la serie converge. Y pues entonces esto hay que demostrarlo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Una pregunta? Hasta bien. Dos. Ok, entonces pues vamos a demostrar esta última afirmación. Y pues parece como un par de maneras de hacerlo. Una es por inducción, que no es la que voy a hacer yo. eh, y pues está la otra, ¿no? Que es la que vamos a hacer ahorita. Para demostrarlo. Entonces déjenme enunciar nada más bien esto. Vamos a considerar A R es un real y R entre 0 y 1. Y entonces, con esas dos hipótesis es suficiente para asegurar que esta serie es k igual a 0 es infinito de A por R acá. Converge y no solo eso, sino que vamos a calcular el valor de esa serie y vamos a encontrar que es A entre 1 menos R. Es decir, converge. Ok, entonces pues para empezar la demostración vamos a partir de la serie que queremos calcular. Es la suma de esta que igual a 0 es infinito de mi serie geométrica, ¿no? Y bien, lo que voy a hacer aquí ahora es separar esta suma. Voy a sacar el primer término de esta suma y voy a dejar el resto en una suma. Es decir, voy a sacar el término cuando k es igual a 0. Entonces, cuando k es igual a 0, este r a la k es un 1. Entonces me queda simplemente la A, ¿no? Me queda A más la suma desde k igual a 0. Bueno, más bien, ahí ya no sería desde k igual a 0, sino desde k igual a 1, porque saqué el término 0. Es infinito de a la r. Bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser factorizar una r de aquí. Es decir, voy a sacar una r y entonces me va a quedar como a más, desde k igual a 1 hasta infinito, de, aquí más bien me faltó la k, que la r que según iba a sacar, es r, suma desde k igual a 1 hasta infinito, de a por r a la k menos 1. ¿Ok? Entonces ese menos 1 precisamente sale del hecho de que aquí saqué esta r.
¿Ok? Bien, y entonces lo que sigue ahora es que noten que esta serie, o sea, esta nueva serie que encontré, es la serie que va desde k igual a 1 hasta infinito, a r k menos 1. Si yo la expando, si escribo cada uno de los términos, va a ser eh, a por r a la 1 menos 1. Noten que el primer término es cuando k es igual a 1. Y esto va a ser, bueno, perdón, más a por r a la 2 menos 1, más a por r a la 3 menos 1, y así, ¿no? Entonces, noten que eso va a ser exactamente lo mismo que a por r a la 0, que es un 1, entonces me queda a, más a por r a la 1, más a por r, más a por r al cuadrado, más a por r al cubo, y así. Y así. Entonces, este término es el de aquí, este término es el de acá, este término es este de acá. Si no va, este término es uno que aparece por allá. Ok, entonces, fíjense que esta serie es exactamente la misma serie de la que yo había partido, que es mi serie geométrica, que es la que está por acá arriba, o esta misma de la cual yo estaba partiendo en mi demostración. Ok, entonces, si todos ven que esta serie de aquí, es más, esta serie que empieza desde k igual a 1 y está evaluada, o sea, es la serie desde k igual a 1 de AR a la k menos 1, es la misma que esta serie de acá. ¿Cierto? ¿Les queda claro por qué estas dos series son la misma? Que empiecen en cosas diferentes y no parezcan la misma de primera vista. Sí, solo no me queda claro por qué al principio la serie la separamos, bueno, sacamos el A y luego factorizamos un R. Ah, bueno, eso es para, o sea, justo utilizando este hecho que acabo de comentar de que esta serie es la misma que esta, pues yo puedo aprovechar y reescribir esto como A más R por la serie original. Es decir, desde k igual a 0 hasta infinito, de A, R, a la K. ¿Ok? Entonces, como esta serie era igual a esta, yo puedo despejar de mi nueva ecuación, digamos, por transitividad de de esas igualdades anteriores. Voy a tener que esta serie va a ser igual a más R por la misma serie. ¿Ok? Entonces, por eso hice esa como factorización. Porque así encontré esta misma serie. Y si esa misma serie aparece ahora en los dos lados de mi igualdad, y pues entonces puedo despejarla y encontrar cuánto vale esa serie. ¿Sí? Al despejarla, suponemos que la serie, que el límite existe, ¿no? Ah, por un lado sí, 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 sí. Ok. Bien. Ok, entonces, pues sí, justo la idea finalmente es simplemente decir que como se cumple esta igualdad, entonces va a ocurrir que esta suma, o más bien esta serie, acá, va a ser igual, para que sea más claro, menos R por la misma suma, es igual a A. Y pues ya, ¿no? De ahí simplemente lo que resulta es que esta serie va a ser igual a A entre 1 menos R. ¿Ok? Y entonces, pues ahí
cobra relevancia el hecho de que R sea distinto de uno y además que R no puede ser mayor que uno, porque en ese caso esto sería negativo. Entonces tendríamos una serie de cosas positivas, una suma de cosas positivas, que nos daría un valor negativo, lo cual no tiene sentido. Si tú sumas un montón de cosas positivas, no esperas que te dé algo negativo. Bien, y entonces pues ya encontramos cuánto vale esa serie y pues ya encontramos que es convergente la serie. Bien, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, está chido. Bien, entonces, ok, bien, y pues podemos poner algunos ejemplos de estos tipos de series. Ah, en realidad pues son cosas muy sencillas, ¿no? Porque una vez que encontramos la forma de, o sea, cómo obtener el valor de estas series, simplemente conociendo A y R, pues ya es muy sencillo calcular estas series siempre y cuando veamos que en efecto la razón es menor que... Ok, entonces, pues, por ejemplo, si quisiéramos calcular la siguiente suma, uno más 2 tercios, más 4 novenos, más 20, más, y así, esta en realidad es la serie desde K igual a 0, infinito, tercios, acá, ¿no? Entonces, pues claramente aquí R es igual a 2 tercios, A es igual a uno. Entonces, como R es menor que uno, pues sé que va a converger esa serie. Y además sé que el valor de esa serie pues va a estar dado por esta expresión de aquí, ¿no? Es decir, esta suma va a ser igual a uno entre uno menos 2 tercios, que es uno entre un tercio, que es 3. Ok, otro ejemplo, si nos piden calcular la suma desde k igual a uno hasta infinito, de medio acá, entonces noten que esta no es exactamente una serie armónica, porque para hacer una serie armónica debe empezar desde cero. ¿Ok? La suma debe ser desde cero y en este caso no la estoy tomando desde cero. Sin embargo, pues puedo calcular esta serie partiendo del hecho de que esta es igual a la serie armónica de un medio, es decir, como si empezara desde cero, pero le tengo que quitar pues ese término que le estoy agregando aquí, ¿no? Porque aquí le estoy agregando un término, entonces para que sí sea lo mismo, tengo que quitarle ese término, que es básicamente un medio a la cero, que es un uno, ¿no? Es decir, esto es igual a serie armónica de un medio acá, menos. Y pues esta serie, entonces esta sí ya sé cómo obtenerla, me lo dice la expresión que encontré por acá. Así que esta serie, o sea, la serie armónica de un medio, es uno entre uno menos un medio, que es uno entre un medio, que es 2. Y pues entonces la suma por la que me preguntaban, que empezaba desde uno,
va a ser simplemente 2 menos uno, que es... Ok, eh, y esto pues está bien interesante porque esta serie me dice que si yo voy partiendo un intervalo a la mitad, quizás a la mitad y voy sumando todos esos pedazos, en el límite cuando tome, o sea, cuando tome infinitos pasos de ese procedimiento, pues sí voy a cubrir todo el intervalo, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda de las series armónicas de esto? Está bien. Ok, entonces estas series armónicas van a ser importantes para las siguientes dos propiedades que vamos a querer demostrar de las series, así que por eso es necesario verlas. Bien, entonces, el siguiente resultado que vamos a demostrar el día de hoy tiene que ver con algunos criterios de convergencia. Bueno, este y el siguiente son algunos criterios de convergencia, en los cuales podemos saber cuándo una serie converge, comparándola ya sea con otras sucesiones o pues comparando los elementos de la misma sucesión que dan origen a la serie, ¿no? Porque recuerden que se puede construir una serie a partir de una sucesión, solo basta con tomar la suma de la sucesión. ¿Ok? Bien, entonces la proposición que vamos a demostrar ahora, vamos a tomar dos sucesiones, AN y BN, sucesiones no negativas, eso es importante, es decir, que son mayores o iguales a cero y que cumplen que el límite, cuando n tiende a infinito, de a n entre b n es igual a una constante c que es distinta de cero. Y, o sea, es decir, esta condición me dice que esta sucesión cociente va a converger y que va a converger algo distinto de cero. Bien, entonces, si mis sucesiones cumplen eso, entonces si la serie, vamos a decir, la serie de a n, la serie de la sucesión AN converge si y solo si la serie de la sucesión Bn converge. Es decir, la importancia de este resultado es que si yo tengo una serie de cuyos términos, sí, cuyos términos se parecen a alguna otra sucesión que yo sé que converge, puedo entonces calcular este límite, el límite del cociente de las dos sucesiones. Y si ese límite me da distinto de cero, o sea, existe y además es distinto de cero, entonces voy a poder asegurar que la otra sucesión también va a converger, ¿no? Y pues esa es la relevancia de este resultado. ¿Ok? Una duda, cuando se refiere a que no son negativas, se refiere a que cada número de la sucesión es positivo. O sea, que todo A, N o B N es mayor a cero. Exacto. Ok, gracias. Sí, justo el que sea no negativa es que todos los términos o bueno, más bien todos los elementos de la sucesión son mayores o iguales que cero. Sí, es exactamente eso. Y entonces, ok, entonces, pues ahora lo que sigue es demostrar esta propiedad. ¿Ok? Bien, entonces, pues para empezar,
vamos a mostrar la ida, bueno, más bien el regreso, primero el regreso. Entonces, para el regreso, pues aquí nuestra hipótesis, lo que suponemos es que la serie de AN, digo de BN, converge. Es decir, esta serie de BN. ¿Ok? Entonces, desde luego, la condición importante de esta propiedad o de esta proposición es justo esta del límite del cociente de las dos sucesiones. Entonces, pues justo vamos a utilizar eso, ¿no? Entonces, como este límite, el límite del cociente de AN entre BN es igual a C, vamos a tener que existe una N en los naturales. Adelante, Ángel. Nada más una duda. En el símbolo de suma, ahí abajito es un N o es un K o... Una N. Entonces, para que una serie converja, ¿no es necesario que el límite de sucesiones sea cero? Este, no, no es necesario. O sea, si el límite de una sucesión es igual a cero, entonces la serie va a converger. Pero no, no, no es cierto. De hecho, no. Olvídalo, olvídalo. Estoy mal. Porque está el caso de la sucesión uno entre n, ¿no? Cuyo límite o el límite de la sucesión es cero, pero al tomar la serie de esa sucesión, vemos que esa serie no converge. Entonces, ¿puedes repetir tu pregunta? Se me olvidó. Es que en clase con el profe Ajá. vimos que si una sucesión converge a un valor L, sea positivo o negativo, si no estoy mal, la serie diverge. Pero si el límite de la sucesión converge a cero, sí va a existir la serie. Y por ejemplo, en la sucesión 1 entre n, depende qué tan rápido se vaya a cero. Creo algo así decía. Porque si se va muy lento a cero, entonces tampoco va a existir la serie. Ok. Es que este tema en realidad es con series, ¿no? O sea, en sucesiones, la sucesión para que la suma converja tiene que tender a cero, pero la serie puede converger a cualquier número, ¿no? Es que justo, o sea, sí es cierto eso que comentas de que si una sucesión no converge a cero, entonces su serie no va a converger. Sí, eso estoy de acuerdo. Pero justo aquí, pues no, no tenemos ese caso, porque lo que estamos asegurando que converge a algo distinto de cero es el cociente entre estas dos sucesiones. Y lo que yo voy a probar o sea, la serie que yo estoy viendo que si convergen o no, son las series de las sucesiones por sí mismas. Eh, entonces, esta como condición del límite de las sucesiones me dice que esas dos sucesiones son muy parecidas cuando en el límite, ¿no? Y que son tan parecidas como indica esta constante C que va a aparecer aquí. Entonces, si esas dos sucesiones son muy parecidas, cuando yo tome la serie, si una de las dos converge, la otra también va a converger. Entonces, esa es la idea. Pero sí, o sea, tienes razón en que el hecho de que una serie exista, o que una serie sea convergente, implica que la sucesión de la cual se desprende esa serie tiene que tender a cero.
regreso. No sé si eso me entiende. O eso se explica. ¿Se entiende? Ok, sí, en cierta que lo veo, de hecho BN no tiene que converger a cero, bueno, la sucesión, porque entonces ya el cociente no va a existir. Ah, eso por un lado. Ah, ok, está bien, gracias. Sí. Ok. Bien, entonces vamos a hacer esta demostración y ahorita vemos algunos ejercicios para ver cómo va quedando esto. Bien, entonces tenemos, bueno, vamos a partir de suponer que converge esta serie Bn, la serie de Bn converge, eh, y entonces, como tenemos que el límite de este cociente es igual a esta constante c, sabemos que va a existir un natural a partir del cual se va a cumplir esta condición. Y esto para toda n mayor o igual que esa n mayúscula. ¿Ok? Entonces, esto, para que lo entiendan, vamos a pensarlo como que aquí tengo mis reales. Por aquí está C. Yo sé que mi sucesión AN entre BN converge a C. Entonces, digamos que por aquí está el 0. Por acá está 12. Ok, entonces lo que me dice este resultado es que yo tengo mi sucesión, que está por acá, puede hacer lo que quiera, está moviéndose de un lugar a otro, lo que sea. Pero va a existir un natural a partir del cual todos los elementos de mi sucesión que siguen de ese van a estar a la izquierda de este término 12 o de este valor 12. Y eso es porque se van a ir acercando cada vez más a C. ¿Ok? Entonces va a haber algún natural a partir del cual todos los puntos o todos los términos de mi sucesión van a estar lo suficientemente cerca de C como para que ninguno de esos pase de esta constante 12. ¿Ok? ¿Queda claro ese argumento? Que se cumple esa desigualdad. Ok, sí. Bien. Y, y pues entonces, de esa desigualdad, tenemos que AN va a ser menor o igual que 2C por B. ¿Ok? Y esto para toda N mayor o igual que un cierto valor N. Bien, entonces ahora recordamos que la serie de Bn era convergente. Y esa es nuestra hipótesis. Entonces, eh, como esta cosa desde n igual 1 hasta infinito de Bn es convergente, entonces, pues con mayor razón, o bueno, con justa razón más bien, la serie 12 por Bn es convergente. ¿Ok? Y esto es porque pues simplemente es multiplicar esta cosa por una constante. Y si la serie de Bn ya convergía, a la hora de multiplicarla por una constante, pues va a seguir siendo un valor real, ¿no? O sea, eso no va a hacer que diverja la serie. ¿Ok? Entonces, tengo, voy a tener que mi sucesión AN va a estar contenida o va a estar atrapada
entre cero y la sucesión 12 por Bn. ¿Sí? Y si tengo dos sucesiones, tal que una sucesión siempre es mayor o igual que la otra, y esa segunda sucesión es mayor que cero o es positiva o no negativa, va a ocurrir que la serie de AN va a converger. ¿Ok? Y eso es un resultado que de hecho voy a anunciar por si no lo recuerdan o si no lo han visto. Entonces lo voy a poner por aquí. Si sean AN y BN sucesiones tales que se cumple esta desigualdad para toda n, entonces si la serie n igual a 1 de Bn converge, también la serie de AN va a converger. ¿Ok? Que es un criterio de comparación de series. ¿Sí? Entonces, ese resultado ya lo vieron con Marco. Yo esperaría que ya. Bien, entonces ese resultado pues es justo el que utilizamos para poder asegurar que esta sucesión, o bueno, perdón, que esta serie va a ser convergente. Ok, bueno, si no lo han visto, en realidad es fácil de demostrar. A lo mejor viene en la tarea, no lo sé. Pero bueno, ese es el resultado que estoy utilizando. Si no lo han visto, quizá lo más probable es que lo vean próximamente, pero si no, pues ya luego les paso una demostración de este resultado, ¿no? Para que vean que se cumple. Eh, y no, Ángel, no podemos asegurar que converjan. Bueno, depende. De este resultado, no podemos asegurar que converjan a lo mismo, de hecho, en ninguno de los dos casos, ni en este ni en este otro. Podemos asegurar que converjan a lo mismo. Solo decimos que convergen. O sea, no podemos calcular el valor de la serie con estos resultados. Bien. Ok, entonces pues ahí tengo el regreso de esta proposición y pues ya se imaginarán que la ida es básicamente lo mismo. Nada más que ahí hay que tener cuidado al, o sea, en lugar de utilizar como tal este límite, lo que vamos a utilizar es el límite cuando n tiende a infinito de Bn entre An, que es 1 entre C, que también es distinto de C. Y pues por exactamente los mismos argumentos de, del, del regreso, vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ponerlo luego anterior, usando este límite de aquí en lugar de el que nos dan.
¿Ok? Y entonces, pues con eso ya queda demostrado eh, que si tengo dos sucesiones que cumplen esta relación entre los límites, bueno, tiene que satisfacen esa condición, voy a poder asegurar que una serie converge si solo si la otra también converge. ¿Ok? Eh, bien, entonces a este resultado lo pueden encontrar en la literatura, en alguna literatura, como prueba de comparación en el límite. Que es un resultado de series, por ahí. Bien, entonces para aterrizar un poco más este resultado, vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo utilizamos para calcular, o más bien para ver cuándo series son convergentes, ¿no? Entonces ok, nada más, antes de eso, vamos a hacer una anotación. Es como una especie de corolario de este, que en realidad es como la negación de este resultado. Ok, entonces vamos a ver. Si negamos el resultado anterior. Bueno, más allá de negarlo es como la contraposición. Entonces, más bien vamos a ponerlo así. Si consideramos la contraposición, entonces lo voy a anotar como un corolario de esa proposición. Y es que con las mismas condiciones, de, o sea, con las mismas condiciones en las sucesiones, mando dos sucesiones a n, bn, sucesiones no negativas, igual que cumplen que el límite de tiende a infinito de este cociente es un valor distinto de cero. Vamos a tener que la serie de a n diverge si y solo si la serie de bn. Y entonces este resultado es pues, básicamente nada más tomar la contraposición de esta proposición. Las condiciones son exactamente las mismas y lo único que cambiamos es esta condición de aquí, ¿no? Entonces, si la serie no converge, es decir, si la serie AN o la serie de AN no converge, eso implica que la serie de BN no converge. Y si la serie de BN no converge, eso implica que la serie de AN no converge. Y entonces, por eso también se vale este si solo si de aquí, porque se vale el regreso de lo anterior, ¿no? Ok, entonces, ¿alguna duda de este corolario? Entonces les queda claro por qué es cierto. Literal es solo tomar la contraposición de la proposición anterior. Sí, sí, por eso se entiende. Bien, entonces, pues tenemos que este resultado nos va a servir para probar cuando una serie es convergente o divergente al compararla con otra que ya sabemos que es. Eh, bien, entonces, pues ahora sí vamos a ver un par de ejemplos que nos van a permitir entender esto mejor. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es que nos preguntan si la siguiente serie
converge o diverge. Bien, entonces, para aplicar este resultado, pues hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Por un lado, podemos comparar directamente con una serie que sabemos que converge. eh, y pues ya, ¿no? Si encontramos que ese límite existe y que es distinto de cero, entonces podemos asegurar que la serie va a converger. Y pues este teorema, este resultado es de ir haciendo pruebas, ¿no? Aunque pues en la mayoría de los casos vamos a tener series que se parecen mucho a alguna serie que conocemos, que nos resulta familiar, y que sabemos que a la hora de compararlos vamos a encontrar que ese límite sí existe. Eh, y pues ya, ¿no? Comparando con algo así, pues ya será, será fácil encontrar si la serie original por la que nos preguntan es convergente o divergente. Bien, en este caso, eh, pues primero vamos a ver si esta serie diverge, ¿no? Porque es lo más sencillo. Conocemos una serie divergente que es muy sencilla, que es la que resulta de la sucesión uno entre n, ¿no? Entonces, para eso, pues, vamos a ver si diverge primero, ¿no? Si es divergente. Entonces comparamos con la sucesión uno entre n. Sabemos que la serie asociada a esa sucesión es divergente. ¿Sí? Entonces, recuerden, el límite que tenemos que calcular es el límite cuando n tiene infinito del cociente. ¿Ok? Entonces voy a tomar el cociente entre mis dos sucesiones. En este caso, esta es la sucesión que resulta de esta serie. Y pues mi otra sucesión con la que estoy comparando, que es 1 entre n. ¿Ok? Entonces, bien, este límite, pues simplemente haciendo un poco de álgebra, encontramos que es n por n más 2 entre n por n más 3, que es igual al límite cuando n tiende a infinito de n más 2 entre n más 3. ¿Ok? Y bien, entonces, pues estos límites ya los sabemos resolver. Los hemos resuelto muchas veces. Y bueno, para no hacer el cuento largo, este límite es igual a 1. ¿Ok? Si quieren pensarlo con un argumento muy geométrico, por llamarlo de alguna manera, es que cuando n crece demasiado, pues no le importa si le sumas 2 o si le sumas 3 o si le sumas 100, va a seguir creciendo más o menos igual. Y entonces, pues este cociente me va a dar al final un 1. ¿Ok? Desde luego se puede demostrar que ese límite es 1 formalmente, pero no lo voy a hacer en este caso. ¿Ok? Entonces, pues acabo de encontrar que el límite entre el cociente de mis dos sucesiones es 1. Pues, o sea, existe ese límite y además es distinto de cero. Y pues yo sabía que la serie de uno entre n era divergente. ¿Ok? Entonces, como esta serie es de n igual a 1 hasta el infinito de 1 entre n diverge o es divergente, entonces la otra serie con la que estaba comparando, que es la serie original por la que me han preguntado, es divergente también. ¿Ok? ¿Sí queda claro entonces cómo se usa este resultado? ¿Alguna duda? Sí, sí. Bien. Pensar en compararla con la selección uno sobre n tiene lo suyo, ¿no? Sí, en realidad, o sea, este es como un buen primer paso para aplicar este criterio en cualquier serie. Y es que,
pues justo sabemos que la serie de uno entre n siempre va a diverger, ¿no? O sabemos que es divergente. Entonces, al comparar de entrada con esa serie, pues ya, si se satisface la condición de aquí, condición que discutimos hace rato, pues entonces ya puedo asegurar que la serie va a diverger, ¿no? Sin necesidad de preguntarme por más cosas, ¿no? Y en caso de que no ocurra, pues entonces ya me puedo empezar a preguntar si la serie es convergente. Y entonces pues ya puedo buscar otras sucesiones de las cuales yo sepa que la serie es convergente. Entonces, comparar con la serie, la sucesión de un entre n, pues es como un buen primer paso cuando no sabemos por dónde atacar el problema. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo. Bien, entonces ahora nos preguntan si la siguiente serie, uno 1, infinito, de 2 entre 8k, 8 a la k, 5, converge o diverge. Y entonces ahora tengo esta nueva serie. Entonces, a ver, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que esta serie converja o diverja? ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué harían primero? Bueno, pues vamos primero entonces a comparar, bueno, más bien, a ver, esta serie aquí tiene este término 2 entre 8k más 5. Y este término se parece mucho o sea, para valores muy grandes, este término se parece mucho a este otro, ¿no? O sea, esos elementos de la asociación se van a parecer mucho a tomar simplemente 2 entre 8 a la k, ¿no? Y eso pues va a ser porque este término 8 a la k va a crecer mucho, entonces si yo le sumo 5 pues no va a haber mucha diferencia a si no le sumo nada, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿a qué le suena? ¿Qué se parece a esto? O sea, es algo que vimos hoy, que veíamos al principio. ¿De qué tiene cara? Si tomamos una serie como esta. Exacto, ¿no? Es una serie geométrica que podríamos reescribir como donde A es igual a 2 y mi razón es un octavo, ¿no? Y pues justamente un octavo es menor que uno. Entonces yo sé que esta serie geométrica, esta serie de 2 entre 8k, va a ser convergente por el simple hecho de ser una serie geométrica cuya razón es menor que uno, ¿no? Entonces, pues precisamente lo que voy a hacer va a ser comparar esta sucesión 2 entre 8 a la k más 5 con esta sucesión geométrica, esta sucesión de una serie geométrica, que pues yo sé que converge. ¿Ok? Entonces, pues lo que voy a hacer va a ser tomar el límite del cociente de mis dos sucesiones. 8k más 5 entre 2 entre 8. Bien, y pues eso va a ser simplemente el límite bueno, más bien aquí sería cuando k tiende a infinito, una disculpa. K, tiende a infinito de
8K, 8 a la K más bien, entre 8 a la K más 5. ¿Ok? Y pues esto de nuevo va a ser un, una, un 1. ¿Ok? Entonces de nuevo pueden demostrar que este límite sí va a ser 1, si no me quieren creer. Pero para los fines de esta clase de hoy, pues no nos importa tanto como mostrar los límites, sino solo aplicar resultados. ¿Ok? Entonces, pues yo encontré o acabo de encontrar que el límite de este cociente entre mis dos sucesiones es si existe y es distinto de cero. Y entonces, como yo sabía que esta serie de 2 entre 8 a la k era convergente, puedo asegurar que mi serie original también es convergente. Bien, y entonces, pues en este caso, noten que de la misma sucesión que me daban originalmente o de la serie que me estaban dando originalmente, yo puedo encontrar una sucesión muy parecida, de la cual yo ya sabía si era convergente o no, ¿no? Y pues eso entonces también tiene que ver con saber identificar el tipo de series con las que estoy trabajando y saber reconocer cuando tenemos series que nosotros sabemos que son convergentes o que no son convergentes, que son divergentes. Ok, entonces, ¿alguna duda de este segundo ejercicio? No, está bien. Bien, entonces, bien, entonces otro resultado importante a la hora de determinar si una serie es convergente o no es un criterio o prueba, como se suele llamar, que se llama la prueba del cociente. ¿Sí? Entonces, con esta prueba lo que buscamos es poder determinar la convergencia de una serie a partir de saber cómo son los elementos de la sucesión y comparándolos entre ellos. Es decir, ya no tenemos que comparar con otra sucesión, con otra serie, simplemente sabiendo cómo se comporta la propia sucesión, podemos determinar si su serie va a ser convergente o no. ¿Ok? Entonces, pues de entrada necesitamos una sucesión que va a ser de números positivos. Es decir, que todos los elementos de la sucesión van a ser mayores que cero. Ah, y en este caso vamos a ver si siguiente límite cuando n tiende a infinito, de a n más 1 entre a n es igual a k. Entonces, la serie
La serie de AN va a converger si K es menor que 1. ¿Ok? Y si K es mayor que 1, la sucesión no tiende a cero. Y por lo tanto, la serie va a diverger. ¿Ok? Entonces, de este resultado, o más bien en esta propiedad, esta prueba del cociente, vamos a tener dos casos. Cuando ese límite, además de existir, sea menor que 1, voy a poder decir que la serie de esa sucesión va a converger. Y si por el contrario existe ese límite, pero es mayor que 1, entonces la serie de esa sucesión no va a converger. ¿Ok? Y pues también puede ocurrir que exista el límite que sea igual a 1 y en ese caso no podemos asegurar ni que converja ni que diverja. Entonces, en ese caso no nos sirve de nada. Tiene sentido hablar de ese caso porque pues habría que aplicar otros criterios para poder decir si la serie converge o no. Bien, ok, entonces pues justo la idea de esta prueba es ver si la sucesión, o sea, qué tan rápido decrece la sucesión o qué tan rápido crece, ¿no? O cómo cambia esta sucesión de término a término. Y pues justo la idea es que si, el, o sea, si los términos anteriores son más grandes que los términos siguientes, pues entonces esto va a tender a cero. Bueno, no a cero, pero sí a algo menor que uno. O sea, esto tiende a uno cuando estos dos términos, el AN más uno y el AN, son muy parecidos o tienden a lo mismo, ¿no? O sea, cuando el cambio entre ellos es muy pequeño y cosas así. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de esta prueba, la prueba del cociente. Que podamos comparar los elementos de una misma sucesión y a partir de eso determinar si la serie de esa sucesión va a existir o no. ¿Ok? Entonces, pues vamos a demostrar este resultado. Y vamos a demostrar los dos casos, cuando k es menor que 1 y cuando k es mayor que 1. Entonces, la demostración. Pongamos primero k menor que 1. Vamos a ver que la serie sí es convergente. ¿Ok? Entonces, como k es menor que 1, podemos proponer un S que esté entre k y 1. ¿Ok? Si tengo un número que es menor que 1, siempre puedo encontrar algún otro número que va a estar entre ese número k y el 1. ¿Ok? Entonces voy a agarrar a S y lo que tengo de mi hipótesis de límite, es decir, esta hipótesis de que este cociente de acá, k es menor que 1, indica que existe un natural, es decir, un término de la sucesión, a partir del cual se va a cumplir que an más 1 entre an es menor o igual que s para toda n mayor o igual que. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto lo podemos ver, aunque si yo por aquí tengo intervalo, por acá está el 1, está el 0, por acá está k, y por acá va a estar s, ¿no? Entonces, lo que me dice este, esta condición, esta que estoy diciendo aquí, es que
como a partir de cierto número o a partir de cierto elemento de la sucesión, todos los que siguen van a estar muy cerca de K, porque K es el límite de esta sucesión. Entonces siempre voy a poder encontrar un valor de n a partir del cual todos los términos de la sucesión que siguen de S van a estar por debajo de S. Se van a estar aquí, porque van a estar cerca de K. ¿Ok? O sea, aunque hay algunos términos que estén por acá, muy lejos, donde sea, da igual. Siempre voy a poder asegurar que a partir de cierto número o a partir de cierto elemento, todos los puntos de la sucesión van a estar muy cerca de K y por tanto van a estar relativamente lejos de S, ¿no? O al menos van a ser menor que S, menores o iguales que S. ¿Sí? Eh, entonces, ¿alguna duda de eso, de ese argumento? ¿Todo les queda claro? Es como el argumento de 12, ¿no? Ajá, sí, justo, es exactamente la misma idea del argumento que llevamos aquí arriba. Y de hecho se puede, o sea, lo pueden demostrar si utilizan, o sea, utilizando el límite. Nada más ahí tendrían que dar una epsilon correcta y cosas así, cosas raras, pero bueno, se puede demostrar, pero en ese momento no lo vamos a hacer. Basta con que lo entendamos así. Entonces, pues de ese hecho, puedo aquí simplemente tomar el despeje a n más 1, menor o igual que s por a. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, y esto va a ocurrir para toda n mayor o igual que n. ¿Ok? Y entonces, el hecho de que ocurra para cualquier n que sea mayor o igual que esa n mayúscula, en particular asegura que va a ocurrir para esa n mayúscula. Es decir, a n más 1 va a ser menor o igual que s por a n. ¿Ok? Y más aún, o sea, como se cumple para n mayúscula, también se va a cumplir para n mayúscula más 1. Es decir, a n más 2 va a ser igual que s por a n más 1. Que este es menor o igual que s cuadrada por a. ¿Ok? Esta última desigualdad la puedo sacar de aquí. Como s está entre k y 1 y k es positivo, eh, creo que de hecho eso se menciona por ahí, pero bueno, k es positivo, k tiene que ser positivo. Entonces, si yo aquí multiplico en esta desigualdad por s a ambos lados, voy a encontrar pues, esta desigualdad que aparece aquí abajo, ¿no? Sí, ahí queda claro por qué se vale, o sea, por qué se vale esas dos desigualdades que aparecen aquí. O sea, ahí a la n más 1, como que lo sustituimos por s o por a n, ¿no? Ah, sí, sí, exacto. Puedes verlo de esa manera. Ok, ok, ok. Sí, es una especie de sustitución, pero en realidad es más bien mantener esa desigualdad, ¿no? Como usar esta desigualdad, o sea, multiplicar esta desigualdad en ambos lados por s y me va a dar esta desigualdad de aquí. Y esta desigualdad de aquí me la da este resultado que yo obtuve acá arriba. Bien. Entonces, pues puedo seguir haciendo eso. O sea, puedo encontrar también que a n más 3 va a ser menor o igual que s por a n más 2, que de la desigualdad anterior voy a tener que esto es menor o igual que s al cubo por a n. Y así puedo seguir con todos los términos que yo quiera. De tal manera que si yo sigo esto hasta un término a n más m, voy a encontrar que ese término va a ser menor o igual que s a la m
por AN. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que tengo es que como esa S es menor que uno y además es mayor que K, pero bueno, eso no es relevante, ahorita solo nos importa que es menor que uno. Entonces, cuando yo tome esta serie, la serie desde m igual a cero hasta infinito, a n por s a la m, va a ser convergente, ¿no? Y eso va a ocurrir precisamente porque esta de aquí es justo una serie geométrica, ¿ok? Donde la razón es s y como la razón es menor que uno, yo puedo asegurar que esa serie geométrica va a converger, ¿ok? Entonces, converge por ser geométrica, ¿ok? Y entonces voy a tener que el criterio de comparación que veíamos hace rato, estaba encerrado en naranja me parece, es decir, este de aquí, este criterio que está en naranja, eh, nos va a indicar que la serie, esta serie que voy a definir aquí, es de n igual a n hasta infinito de n, y que es en realidad esta serie, va a converger. Y de hecho, mejor se lo voy a poner con m para que no se confunda con la k que dábamos hace rato en el límite. ¿Ok? Y eso pues de nuevo es porque aquí esta cosa es mayor o igual que cero. De hecho es mayor estricto que cero. Pero bueno, en particular es mayor o igual que cero. Eh, y entonces tengo aquí de este lado una serie que converge. O sea, a la hora de tomar la serie de estos términos, voy a tener que esta va a converger. Y esta serie a n más m está contenida, o está más bien, siempre es menor que esta otra sucesión. Y además mayor que cero. Entonces, por el criterio de comparación que anunciábamos hace rato, voy a poder asegurar que esta serie va a converger. Porque esta de aquí converge. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta ahí de ese último argumento? Ok, pero aquí todavía no hemos demostrado que la serie en sí converge, ¿verdad? Ah, aún no. Casi, pero todavía no. Ok. Pero de hecho, pues ya es el paso que sigue, ¿no? Porque justo, o sea, de aquí yo ya puedo asegurar que si tomo la serie desde uno, creo que sí era desde 1, de AN, también va a converger. Ok, y noten que eso es precisamente porque la diferencia entre esta serie de aquí y esta serie de acá son una cantidad finita de términos. ¿Ok?
Ángel, sí se está grabando la clase. Ok, entonces, justo como la diferencia entre esta primera serie de aquí y la serie que nosotros queríamos demostrar es simplemente una cantidad finita de términos, que son los términos desde el 1 hasta el n-1, n mayúscula menos 1. Pues si yo a una serie, bueno, más bien a un valor que ya sabía que sí existía, digamos, o sea, que esa serie es igual a un valor L. Si yo a ese valor L le sumo una cantidad finita de términos, pues va a seguir siendo algún valor L más quién sabe cuánto. Y pues eso sigue siendo un valor convergente, ¿no? O sea, al final eh, sigue siendo que esta serie va a converger. Porque nada más estoy cambiando mi serie original, o más bien mi serie esta que sabía que convergía, por un número finito de términos. ¿Sí? Es como decir que yo tengo, digamos, una serie geométrica, una serie de 1 entre n medio a la n, es n igual a 0 infinito. Hemos visto que era igual a 2. Entonces, si yo a esa serie le sumo una cantidad finita de términos, digamos, si le sumo n veces 1, o sea, si le si 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más esa serie, y esto n veces, pues eso va a seguir siendo una serie convergente, ¿no? Que va a ser solamente n más esa serie, que yo ya sabía que era convergente, que era 2. ¿Ok? Entonces, siempre que yo sume una cantidad finita de términos a una serie, si la serie era convergente, la nueva suma que me quede va a seguir siendo convergente. ¿Ok? Entonces, pues ya tengo que la serie que yo quería también era convergente, o también es convergente, ¿no? Mi serie AN es convergente en sí. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Ok, ok, sí, sí. Entonces, ok, entonces pues ya tengo el primer resultado demostrado, ¿no? Era que si mi sucesión, o sea, si existía este límite y además tenía que k era menor que 1, entonces la serie iba a ser convergente. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver el otro caso, qué pasa cuando k es mayor que 1. ¿Ok? Entonces ahora supongamos que k es mayor que... ¿Ok? Entonces ahora, como k es mayor que 1, voy a tomar un nuevo valor s que va a estar entre 1 y k. Y ahora en lugar de que esté entre k y 1, va a estar entre 1 y k. Es decir, el valor s va a ser mayor que 1 y menor que k. ¿Sí? Entonces, exactamente por los mismos argumentos, voy a encontrar que existe una n en los naturales, tal que voy a tener ahora que a n más 1 entre a n es mayor o igual que s para toda n mayor o igual que... Ok, y esto, como les digo, es exactamente por el mismo argumento, que ahora por acá tengo el 1, por acá tengo la k, y voy a tomar una s aquí. ¿Ok? Entonces ahora, pues mi sucesión, digamos, empezaba por acá, se iba por acá, regresaba, yo qué sé, hacía muchas cosas. Pero va a aparecer un valor n a partir del cual todos los elementos de la sucesión van a estar muy cerca de k, porque ahí es a donde tiende mi sucesión a n más 1 entre a n, ¿no? Entonces todo se va a ir acercando aquí, y pues yo voy a poder asegurar que a partir de ese elemento n, eh, todos los elementos de la sucesión, que son esos de aquí, van a estar por arriba de ese, van a estar cerca de acá. ¿Ok? Y pues entonces de aquí voy a encontrar que a n más 1 es el mayor o igual que s por a n.
para toda n mayor o igual que n. Y en particular, pues va a ocurrir que a n mayúscula más 1 es mayor o igual que s por a n menos 1. Y de nuevo, haciendo exactamente el mismo razonamiento que hacíamos acá arriba, con estos términos de aquí, voy a encontrar que a n más m va a ser mayor o igual que a n por s a la m. ¿Ok? Y como s, como s es mayor que 1, entonces s a la m es mayor que s, en particular mayor que 1. ¿Ok? Y entonces, pues, si yo voy sumando un montón de términos que van creciendo, es decir, que no están acotados, pues va a ocurrir que mi serie pues no va a converger. ¿Sí? Es decir, los términos no están acotados. Y pues por lo tanto, la serie no converge. Voy a escribirlo como la serie igual a 1 hasta infinito a n. No. Y pues ya, con eso queda demostrado entonces esta proposición. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de esta segunda parte de la demostración? O sea, ven que el procedimiento es exactamente el mismo, solo que es mucho más fácil argumentar aquí al final, porque precisamente estos términos S a la M no son acotados. Pues por lo tanto, si esto crece más rápido que esto de acá, a la hora de tomar las series, evidentemente esta no va a converger. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, sí, claro. Bien, entonces pues ya ahora nos queda hacer algunos ejercicios para utilizar o de cómo utilizar este criterio. Eh, y pues vamos a ver, ¿no? Entonces, por un lado, bueno, más bien, bueno, primero, noten que esta proposición o este resultado, esta prueba del cociente, tampoco nos dice cuál es el valor de una serie, ¿no? Solo nos dice si va a existir, o sea, si va a converger o no. S a la M es este valor S que yo definí, que al irlo multiplicando, o sea, tal cual ocurre aquí, al ir comparando términos de mi sucesión con términos anteriores, va a ir apareciendo siempre ese S, multiplicando por ahí a este término a n, de tal manera que cuando yo tenga a sub n más m, me va a aparecer m veces multiplicado ese s. Entonces la idea es exactamente la misma que la de aquí arriba, solo que ahora con la desigualdad al revés. Entonces, entonces pues vamos a ver un par de ejemplos. Ok, entonces me preguntan si esta serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n factorial. Bien, entonces pues aquí claramente nuestra sucesión va a ser, va a estar dada por esta regla de correspondencia, ¿no? Los elementos de la sucesión van a ser 1 entre n factorial. ¿Ok? Entonces, pues voy a calcular el cociente entre uno de los términos y el término anterior. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que recuerden que siempre es an más 1 entre an. Si lo tomara,
no podría asegurar el mismo resultado, ¿ok? O sea, al revés ocurre algo muy diferente. O sea, no podría asegurar que la serie converge. ¿Ok? Entonces, por eso siempre es an más 1 entre an. Bien, entonces esto es 1 entre n más 1 factorial entre 1 entre n factorial. Y que eso pues es simplemente n factorial entre n más 1 factorial. Bien, pues todos recordamos que el factorial es simplemente multiplicar desde el 1, desde el 2, igual, desde el 1 hasta el número que nos indica el factorial. Entonces, pues, esto es precisamente n factorial entre n más 1 por n factorial. ¿Ok? Entonces, pues esto simplemente es 1 entre n más 1. ¿Ok? Y pues entonces ahora lo que tengo que hacer es ver qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de esa cosa, de ese cociente. ¿Ok? Entonces, límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n más 1 es igual a 0. ¿Ok? Y pues como es igual a 0, que justo es que es menor que 1, existe ese límite, es menor que 1. Vamos a poner que este es menor que 1. Entonces, esta serie de 1 entre n factorial. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, 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 quedó claro. Bien, entonces. Ok. ah, y bueno, un ejemplo más. Y es un ejemplo interesante. Entonces ahora nos preguntan si serie de r a la n entre n factorial converge con, con r mayor que 0. Una r positiva. ¿Ok? Bien, entonces, pues de nuevo, ¿no? La idea es sencillamente tomar una sucesión. En este caso, va a ser pues, r a la n entre n factorial. Es la sucesión de la cual estoy calculando la serie. Y pues voy a comparar, ¿no? Un par de términos consecutivos. Voy a tener a n más 1 entre a n, que va a ser r a la n más 1 entre n más 1 factorial entre r a la n entre n factorial. Que pues nos va a dar simple y sencillamente vamos a escribirlo todo, n factorial por r a la n más 1 entre r a la n por n más 1 factorial. ¿Ok? Entonces aquí este r a la n se va a ir con n de estas r's. Solo me va a quedar una arriba. Me va a quedar una r acá arriba. Y ya habíamos visto hace rato que n factorial entre n más 1 factorial me daba 1 entre n más 1. Entonces aquí abajo simplemente me va a quedar n más 1. ¿Ok? Y pues por último veo quién es este límite. Límite cuando n tiende a infinito de ese cociente que me da r entre n más 1. Que de nuevo va a ser 0. Aquí R va a salir del límite, 1 entre n más 1, y ese límite pues es 0. Y entonces, de nuevo, esta serie de n igual a 1 hasta infinito de r a la n
Esta línea factorial es convergente. ¿Ok? Y noten que aquí ya no importa si R es un número muy grande. Aún así, esta serie va a converger. ¿Ok? Esto pues está como curioso, ¿no? Porque no importa qué tanto crezca esta cosa, va a crecer más rápido el factorial. Y eso lo podemos ver como que el factorial crece más rápido que cualquier potencia, ¿no? Bueno, más bien que una exponencial ahí curiosa. Porque justo esa serie va a tender a cero. Esa sucesión va a tender a cero. ¿Ok? ¿Tienes alguna duda de este ejercicio? Ok, está bien, está curioso. Y entonces, bueno, pues si no tienen ninguna duda, eso sería todo por la clase de hoy. Y el próximo jueves nos veríamos para resolver dudas para el examen del viernes y para resolver la guía o algunos ejercicios de la guía. Sale, muchas gracias. Entonces, el jueves.